Es un gusto volvernos a encontrar nuevamente, queridos hermanos, y hoy vamos a continuar en la carta que estamos viendo del apóstol Pablo, escrita a los Gálatas. Vamos a ubicarnos en el capítulo 3 del libro de Gálatas. Le invito a que abra su Biblia y vamos a leer algunos versículos, vamos a ir viendo de qué es lo que el Señor nos va a ir indicando en ellos. Y podríamos pensar, antes de entrar a la lectura como tal, ¿a usted le gusta recibir regalos? Que alguien le entregue un obsequio. Pero la idea de este pasaje no es que usted se quede con el regalo, sino que lo pueda compartir por medio de las obras, que es lo que vamos a ver al final de él. Así que le invito, veamos el versículo 1 para poder ir viendo qué es lo que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Pablo le escribe y le dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Pablo, ya vemos que desde el capítulo 1 viene haciendo una reprensión firme porque los Gálatas están desviándose del verdadero evangelio. Y ahora comienza con una exclamación y dice: «Gálatas insensatos». Y la insensatez es no tener la mente o lo racional cuerdo de tal forma que pueda tomar una buena decisión. Es decir, está sin un buen criterio, sin un buen juicio. Y eso es lo que Pablo les va diciendo: ustedes ya perdieron el buen criterio. Y le hace una pregunta, y es una pregunta general, porque le dice: ¿quién os fascinó? Él sabe que las respuestas son judaizantes y un trabajo hecho por Satanás, pero es una pregunta de tal forma que él les dice: ¿quién a ustedes les provocó o les ejerció una atracción irresistible? Han cambiado el evangelio, ahora están viendo hacia otro lado. Pero lo interesante de este versículo es que finalmente en él hay una aseveración que hace Pablo y dice: «A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, crucificado». Fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, Cristo fue presentado como el Cordero que quita el pecado del mundo, y no hay más. ¿Por qué siguen haciendo lo que no corresponde? Esa es la reprimenda, por decirlo así, que les da Pablo. El versículo el que continúa dice: «Esto solo quiero saber de vosotros». Y aquí hace 6 preguntas. Pablo le dice: «Mire, yo quiero saber estas cosas. ¿Qué pasó? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?». Pablo los cuestiona y le dice: ¿ustedes cómo recibieron el Espíritu? ¿Porque ustedes siguieron las obras de la ley o por el oír de la palabra? Nosotros sabemos que Pablo también, en el libro de Romanos, en el capítulo 6 del mismo libro de Romanos, él hace la siguiente aseveración aquí. Dice, en el capítulo 10 versículo 17: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Cuando Pablo le pregunta a los Gálatas cómo recibieron el Espíritu, entonces oír por fe, claro, oyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma la palabra y la hace obrar e impacta en el corazón de la persona. No hay otra forma, ¿ya? Versículo 3 le dice: «¿Tan necios sois?». O en otras palabras, ¿son tan ignorantes que volvieron atrás? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Es decir, si el Espíritu Santo ha convertido a una persona a Cristo, no es posible volver al mundo, no es posible volver a los rudimentos de la ley, porque eso ya pasó. Cristo transforma una persona y no es posible volver atrás. La otra pregunta que le hace Pablo, le dice: ¿tantas cosas habéis padecido en vano?
si es que realmente fue en vano. Y aquí le dice, ¿ustedes han sufrido por Cristo? ¿Ah? ¿Sin algún propósito? ¿Fue sin tener una importancia? ¿Sufrieron por si acaso? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Le hace la pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o el oír por fe? Con fe, perdón. Y Pablo nuevamente le hace la pregunta que el origen es oír la palabra de Dios. Lo hace oyendo. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, entonces tu fe comienza a crecer. Y si ya eres salvo, y si no, tu fe va a llevar a la salvación. Así que el hacer las cosas por fe, ¿sabe lo que produce? Libertad. Hoy día muchos hablan del libertinaje, pero no es eso lo que provoca. El oír con fe la palabra de Dios y tener esa relación con Él nos provoca libertad, y es una libertad para que usted y yo podamos vivir y glorificar a nuestro Dios. A continuación, cuando él ya hace esa pequeña introducción en este capítulo, les trae a la mente la vida de Abraham. Y vamos a leer unos versículos ahí que vamos a ver a qué se refiere. Pablo dice en el verso 6, inspirado por el Espíritu Santo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios personalmente entrega las buenas nuevas a Abraham y lo justifica por fe, lo que nosotros conocemos como el padre de la fe, Abraham. Y es interesante que usted y yo nos consideramos no porque seamos de sangre, sino que por una herencia espiritual, como dice el verso 7, por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estimado hermano, tú y yo somos hijos de Abraham en la fe, y vamos a ver por qué. Porque Abraham, al ser justificado en el pasado, Dios nos justifica de la misma forma. Y aquí se nos presenta algo que vamos a hacer un paréntesis en Gálatas, donde usted recuerda lo que Pablo está diciendo aquí respecto de la obra y la ley, y parece una contradicción con lo que dice Santiago en su propia epístola, en el capítulo 2, donde dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí muchos piensan que no, es que hay que hacer cosas para alcanzar la salvación. Y vamos a explicar un poquito a qué se refiere. Da la impresión que existe una contradicción entre Pablo y Santiago. Cuando nosotros leemos Santiago capítulo 2, verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, nos parece aislado de su contexto. Tendríamos entonces un problema real si nosotros tomamos ese texto solo, porque en Santiago lo que quiere decir es lo mismo que Pablo, pero visto de otro punto de vista. Los dos ven a la misma persona en un lugar diferente y en un momento diferente. Mire, en Santiago 2.14, que está un poquito más arriba en su carta, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces aquí viene el cuestionamiento. ¿Debo hacer obras para ser salvo? La respuesta es no. Y vamos a ver por qué. Porque Santiago lo que está diciendo es que, y hace la pregunta, ¿podrá la fe justificarlo? Por supuesto, dije que no. El caso de Abraham, Santiago lo sigue explicando, y el tipo de fe que justifica a Abraham es el que usted y yo hemos tenido cuando hemos oído la palabra de Dios y llegamos al arrepentimiento. Pablo
aquí en Gálatas capítulo 3, verso 6, vamos a leerlo nuevamente, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Santiago está diciendo que cita el mismo versículo ahí en Santiago 2:23. Búsquelo, por favor, para que lo tengamos a mano. Santiago capítulo 2, verso 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué es lo que sucede ahora? Es que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero si nosotros observamos con mayor detención el tiempo de la vida de Abraham en que ocurre esto, nos vamos a dar cuenta que son tiempos diferentes. Cuando Santiago escribe lo que está en el capítulo 2, verso 21, esto es una etapa de la vida de Abraham que se desarrolla en Génesis 22, cuando está el sacrificio de Isaac, que es el acto fundamental para que haya un acto de obediencia a Dios. ¿Me entiende? Está pensando allá. Por eso que ese versículo 24 se refiere al momento en que Abraham obedece a Dios, levanta el puñal para sacrificar a Isaac y Dios lo detiene. Dios le ordena, él cumple, y Dios le ordena que detenga la muerte y él obedece. Así que la gran obra es que Abraham obedece a Dios en un momento difícil. Cuando juntamos todo esto, nos damos cuenta que la obediencia de Abraham en el capítulo 22 de Génesis tuvo lugar después de varias décadas de creer y esperar en las promesas de Dios. Cuando Santiago señala esta obediencia, cuando dice que la escritura se cumplió, Abraham fue justificado, realmente, solo por fe. Pero sin embargo, su estado de justificado quedó en evidencia cuando él obedeció a Dios en el sacrificio de Isaac. Es decir, hizo una obra que Dios le había ordenado. No era una obra de salvación, sino que fue una obra externa, muestra de la justificación. Entonces, según Santiago, esta fe, la fe salvadora, es inseparable de las buenas obras, según lo que nosotros podemos leer en el versículo 24 del capítulo 2 de Santiago. Ahora, por otra parte, Pablo argumenta en contra de una visión equivocada de la fe, luchando contra las obras de la ley. Se fija que son otras cosas, obras de la ley, y esto es la obra como fruto del Espíritu que Dios le ha dado. Algunos entonces decían que debían cumplir la ley, cumplirla completa, para que Dios lo declarara justo. Lo que nos damos cuenta ahora en Gálatas que no es así. Pablo refuta enfáticamente que la justificación es solo por fe. Santiago está mostrando una visión de la vida de Abraham en el capítulo 22 de Génesis. Y Pablo muestra a Abraham en el capítulo 15, cuando él menciona este versículo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es Génesis 15, cuando Dios hace un pacto con Abraham. Y cuando Santiago dice en el capítulo 2, verso 24, que es justificado no solamente por la fe, sino que por las obras, Santiago se está refiriendo al capítulo 22 de Génesis. Dos actos de la vida de Abraham en momentos diferentes. Fe salvadora, pero fe salvadora con obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Así que entre Pablo y Santiago no existe una contradicción. Existe un refuerzo de la idea de que Dios salva por fe, y esto es expresado por medio de las obras. Versículo 9 de Gálatas 3 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Usted y yo fuimos bendecidos en el creyente Abraham porque él fue justificado por fe. Entonces, usted y yo somos bendecidos, tenemos la salvación. Cuando dice bendecido, se refiere a que todo lo que tiene que ver con la obra salvadora de Cristo, usted lo recibe por fe. Porque, verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está,
maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Dios había establecido como una maldición aquel que permanecía o quería o intentaba no hacer todo. Era una maldición. Y usted sabe que la ley entonces, ¿qué hacía a nosotros como creyentes o como individuos antes de ser creyentes? Esta ley nos condenaba. Y el único que pudo redimirlo, cumplir la ley, fue Cristo. Él nos redimió y nos salvó. Entonces Cristo cumple todos los requisitos que Dios quiere para que tú y yo seamos salvos y así ser libertados y en algún momento llegar a conocer a Cristo como Salvador, como Señor, y que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón para limpiarnos de toda maldad y todos los pecados que teníamos en nuestra vida. Mire, los peores criminales en el Antiguo Testamento eran sacrificados, muertos en realidad, por medio de piedras, y después tenían que colgarlo en una cruz para señalar que este era un individuo que había cometido algo y el resto no lo hiciera, como un ejemplo para atemorizar a los otros de que no hagan lo mismo. Pero antes que llegue la noche había que sacarlo. Es la misma razón por qué Cristo, cuando está en la cruz, antes que llegue la noche había que sacarlo, porque era una maldición. Y Cristo llevó esa maldición, lo que era por cumplir la ley. Él lo hizo, no tú ni yo. Dice, y, verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Toda la Escritura dice que la salvación es solo por fe. Esto significa que el cristianismo lo único que enseña es que cualquier individuo que llega en arrepentimiento a la cruz de Cristo, reconoce que Cristo es Dios y por fe entrega su vida y cree en el sacrificio de Cristo, Dios lo perdona. Pero ¿qué es lo que pasa con las religiones del mundo? Le piden creencia, pero debes hacer esto, debes ir a un lugar, tienes que cumplir esto, tienes que cumplir un sacrificio, un rito, una entrega de algo, entonces serás salvo. En Cristo no es así, en Cristo es diferente. Y la ley no es de fe, verso 12, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Si tú intentas vivir por la ley, va a ser muy difícil y no vas a poder. Verso 13, de Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué fue lo que yo les acabo de explicar? Cristo tenía esa maldición y Él la llevó en su cuerpo para que tú y yo no tuviéramos la condenación eterna. El verso 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, fíjese, la bendición de Abraham, la promesa que Dios le dio a él, alcanzase a los gentiles, es decir, usted y yo que no somos judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Qué tremendo privilegio que por medio de la bendición de Abraham, usted y yo recibimos la promesa del Espíritu Santo y todas las promesas que usted encuentra en su palabra. Verso 15, hermanos, hablo en términos humanos. Aquí Pablo va a dar un ejemplo. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Quiere decir que cuando en realidad los pactos hoy día son quebrantados por cualquier razón y eso nos damos cuenta. Pero cuando tú entregas la palabra a una persona y te comprometes con algo, la otra persona va a hacer un trabajo y tú vas a cancelarle, por ejemplo, ese es el trato, ese es el pacto. Entonces no hay que añadirle, oiga, pero quiero transformarlo ahora y el mismo valor. No, mismo trabajo, mismo valor y no se puede, a no ser que los dos se pongan de acuerdo. Pero en este caso, como el pacto viene de parte de Dios, Dios lo entrega directo a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Cuando dice eso, usted y yo fuimos benditos, recibimos a Cristo por gracia y misericordia de nuestro Padre. Verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
Usted sabe que Abraham tuvo un hijo con Agar, sale Ismael, y también tuvo el hijo de la promesa que era Isaac. Después, bueno, cuando él enviudó, nuevamente contrajo matrimonio con otra mujer y tuvo muchos hijos más, pero aquí Abraham y la promesa de Dios es para el hijo de Abraham y Sara, Isaac. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Póngale atención el verso 16. No dice y a las simientes, en plural. ¿Por qué razón? Porque cuando la palabra de Dios dice a su simiente, se refiere nada más y nada menos que a la persona de Cristo. Solamente Él, nadie más. Se lo dice al final en realidad. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto tiene que llamarle la atención y decir, yo soy bendito en Cristo. Todo lo que Dios prometió a Abraham es para mí una promesa de vida eterna. Verso 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Pablo está diciendo, mire hermanos Gálatas, cuando Dios dio la promesa a Abraham, no había la ley. Después de muchos años, 430 años, vino la ley y ahí esa ley no invale, no abroga, no elimina, no termina la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Se fija? Esa es la idea. Dios promete a Abraham un pacto, una promesa, y después viene la ley, pero la ley no anula, no invalida, no abroga, no termina esa promesa de Dios con su amigo, como dice ahí en Santiago. Y el último versículo que voy a compartir hoy día con ustedes dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Nuevamente, la promesa de Dios hacia Abraham fue antes, mucho antes de que viniera la ley. Cristo cumple y Cristo lleva toda la maldad al final, que usted y yo no tenemos iniciativa propia para hacer alguna obra. Es Dios quien ejerce en usted esa fuerza o ese querer y ese hacer. ¿Se acuerda lo que dice en Efesios? Que Dios preparó las obras para que anduviésemos en ellas, las preparó de antemano, mucho antes de que nosotros fuésemos salvos, Dios las preparó. Y lo hemos dicho, cuando usted hace una obra que glorifica al Señor, es una obra que Dios preparó, no nace de usted, nace de Dios. Él pone el querer y el hacer en la oportunidad. Y téngalo presente eso, que es así. Yo creo que también debemos agradecer a Dios porque Él nos salvó por fe puesta en Cristo. No hemos puesto nuestra fe en una denominación, en una iglesia, en un rito. No, nuestra fe está puesta en Cristo y esa fe nos provoca la salvación. Fuimos benditos, eso lo dije, fuimos benditos en el creyente Abraham. Eso es preciosísimo, pensar que Dios hizo todo con Abraham y ahora nosotros recibimos su bendición. Esto nos debe hacer descansar en las promesas de Dios, que todas las promesas están en Él y todo está en control de Dios porque Dios le prometió a Abraham. Y usted debe confiar en que Dios va a hacer con usted lo que le prometió. Una bendición de parte de Dios en Abraham y usted y yo. Así que si hacemos obras buenas, que usted siente en su corazón de glorificar a Dios, lo va a hacer porque Dios lo hace. ¿No le parece? Y esperamos que Dios les bendiga. Nuestro Padre Celestial, agradecemos a ti esta palabra. Es mucho más profunda de lo que yo acabo de explicar, pero te agradezco, Padre, por lo que hemos podido exponer y glorificar tu nombre. Ayuda a nuestros hermanos, ayúdame a mí, a que cada obra que hagamos sea para la honra y gloria de tu magnificencia, para tu alabanza. Así que, Padre, lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús.